Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les quiero pedir una disculpa porque para mí es bastante complicado de pronto hacer estos videos y tratar de que no sea aburrido. Tratar de hacer las cosas de la forma más fluida es complicado porque les quiero ofrecer de mejor forma la información que les pueda servir, que les pueda ser útil y que les pueda ampliar un poquito más el panorama en cuanto al tema de los arquetipos, que son muy importantes. Como les decía, el tarot es una herramienta muy importante porque de alguna forma habla de estos instintos tan humanos que pues están representados en estos arcanos. Bueno, voy a empezarles hablando entonces del arcano número 6 y de sus arquetipos asociados. En este caso son varios. Está el arquetipo de Mercurial, que es un nuevo arquetipo del cual normalmente no se menciona o no se habla. Vamos a hablar del ánima y el animus, cómo están involucrados con este arcano. Y vamos a hablar de otros temas previos, de los cuales nos habla Carl Jung, incluso hasta Freud, para poder entender este arcano, porque pues no solamente manifiesta como algunos pensarán, o nos, el asunto del deseo, ¿no? Del enamoramiento, sino que va muchísimo más allá. Y va mucho más allá refiriéndome a que estamos hablando sobre un conflicto, ¿no? Un conflicto de opuestos. Aquí nosotros podemos ver una especie como de príncipe que está en conflicto, ¿no? Entre dos damas. Es un símbolo importante, por el cual vamos a arrancar hablando de la teoría de los opuestos. Carl Jung nos habla de la teoría de los opuestos de esta manera. Dice que la mayoría de los conflictos que son muy graves, cualquiera que ustedes hayan tenido, la muerte de algún familiar, algún rompimiento, no ausencia económica, cualquier conflicto fuerte que se haya experimentado, una vez que ha sido superado pueden pasar dos cosas. Da paso a una seguridad, una tranquilidad difícil de perturbar una vez que ya se superó ese conflicto, o también puede dar paso a un quebrantamiento muy difícil de curar, un trauma. Y para que el éxito sea valioso y duradero, se necesitan de alguna forma de estos conflictos y por supuesto su lucha, porque ya que se sale de estos conflictos se adquiere una experiencia importante, por lo cual los conflictos son parte cotidiana de la vida y muy importantes. Nos habla de que es importante el conflicto porque a veces cuando hay ausencia de conflicto, cuanto más dura el estancamiento y no hay un movimiento, un dinamismo de las energías, empieza eh, a generarse una tensión en cuanto a lo que son energías opuestas, ¿no? Y lo que ocurre es que esta tensión va a hacer que inconscientemente se reprima la parte opuesta de que vaya a parar a lo que vendría siendo la sombra o a lo que no queremos ver de nosotros mismos y que incluso exista una especie de disociación eh, entre pues, nuestros impulsos, nuestros instintos de ciertos otros temas porque nos da vergüenza o algo, ¿no? Esto va a abrirnos, a, nos va a generar cierta neurosis. La carta del enamorado nos va a representar precisamente esa encrucijada entre lo que es el vicio y la virtud, es decir, la elección entre opuestos, vicio, virtud, bien, mal, que va a generar una tensión. Y bueno, aquí vemos cómo se asemeja a la teoría de los opuestos, de la cual nos habla Carl Jung en su libro La dinámica del inconsciente. Y los opuestos siempre van a generar que nazca un conflicto entre una visión y otra visión. Entonces esta carta va a representar este conflicto en realidad. Nos habla Carl Jung y nos habla Freud de un tema, que es la libido, ¿no? La libido, que es el impulso para movernos de alguna forma en la vida, para tomar decisiones, ¿no? La fijación de Freud iba un poco más a la parte sexual, que decía que el motor de nuestros actos siempre tiene que ver con el sexo. Y por otro lado, Carl Jung nos habla de otra visión de lo que es la libido, que es eh, pues la necesidad de que exista un motivador a partir del conflicto de esas dos polaridades. Ese motivador entre el conflicto de esas dos polaridades va a ser lo que hace que nos movamos, ¿no? De alguna forma.
Entonces, para Jung, el motor del movimiento, ¿no? De nuestros impulsos, de nuestras motivaciones, tiene que ver con ese conflicto de opuestos, y para Freud tiene que ver con la búsqueda de ese encuentro sexual o de ese impulso sexual y lo asociado a toda la parte sexual. Pero nos vamos a enfocar más a la parte de los opuestos, ¿no? Hay un tema del cual se habla en física que es el tema de la entropía. La entropía nos habla de que la energía fluye hacia de niveles más altos a niveles más bajos, en donde hay más probabilidad de descomposición. Entonces, nos habla que de cualquier forma la distribución equitativa, en lo que es el equilibrio de la energía, es muy difícil que se alcance, porque si hubiera un equilibrio en todo, pues todo estaría muerto en realidad, ¿no? No habría un movimiento de energías y por lo tanto no existiría de cierta manera la vida. Entonces, en la parte de la psique, es importante este principio de opuestos, ya que eh, de ser alcanzado este equilibrio, pues no habría movimiento o cierta motivación en nuestros estados psíquicos. Y pues como esta energía es importante, pues nos va a llevar a movernos. Y esta energía se le conoce como el Eros. El Eros que va a ser representado precisamente por este angelito que ustedes ven aquí arriba, ¿no? Cupido. Platón consideraba a Eros como el más antiguo de los dioses. Él habla de que en un principio existió el caos, del que surgió precisamente la Tierra, Gea, y de esta, con la magia creadora del amor del Eros, brotó Urano, y con él se inicia lo que es la saga de los dioses mitológicos. Entonces aquí de alguna forma a través de la parte mítica estamos hablando de la importancia de la energía que se produce a través del conflicto de los opuestos. Esa energía libidinal a la que le llamamos Eros. El personaje más ambivalente en la mitología era precisamente Eros, porque simbolizaba el poder de atracción fatal entre los opuestos. Hesíodo dice que Eros atrajo entre sí las fuerzas primarias, que fueron las que crearon el universo, trajeron armonía, caos e hicieron posible lo que es la vida. Este espíritu es la encarnación del Eros. Ahora vamos a hablar con lo que respecta al conflicto del ánima y el animus, tanto para mujeres como para hombres. Como vemos aquí en el tarot, vemos representado a un joven en conflicto. El conflicto tiene más que ver con su ánima, pero nosotros vamos a ver a dos mujeres. A la mujer de este ladito la vemos con una como corona, con una vestimenta más seria. Y del otro lado, a la izquierda, vemos una mujer que se ve mucho más joven, menos seria, y que su mano señala hacia el corazón del chavo. Si ven, el hombre está mirando hacia la mujer seria, o sea, su mente, su cabeza está hacia la mujer, y su corazón, o sea, su cuerpo, enteramente se dirige hacia la dama rubia. Estamos hablando de un conflicto precisamente de opuestos, ¿no? Esta mujer, la mujer seria, podría representar o una amante o otro tipo de amante, o podría incluso representar mmm, la madre de este hombre que de alguna forma va a influir en la decisión de sus elecciones. O incluso, ¿por qué no? Podría ser que muchas veces escogemos a las parejas más que nada por lo que aparenta o por lo que nos dicen nuestros padres que por lo que nosotros realmente queremos. Entonces aquí vemos al hombre que está en conflicto, ¿no? Entre lo que le dicen y lo que realmente quiere, ¿no? Que es esta mujer rubia, que va a representar de alguna forma, eh, pues, un opuesto. Cada que una de estas mujeres atrae atracción hipnótica y comprometedora, eh, el hombre no se va a poder desligar. Es decir,
Cuando nosotros sentimos mucha culpa, enamoramiento, una fuerza muy, muy fuerte, muy difícil de quebrantar con respecto a la decisión de lo que nosotros, de la decisión que nosotros queremos tomar, pues va a tener mucho que ver con nuestro interior, porque estos arquetipos, en este caso, en el caso del hombre, el animus, está muy asociado con la parte interna de nosotros, con nuestros arquetipos internos, que vamos a proyectarlos en esas mujeres, o en las mujeres que nosotros elijamos, la que nos guste, o muchas veces la que le guste a nuestro padre. Pero el chiste es que nosotros nos demos cuenta que en realidad esos arquetipos son internos, a veces están programados, y lo importante es que nosotros elijamos. Para liberarse del hechizo y dar un paso importante al proceso de individuación, es importante darse cuenta que esos aspectos femeninos están en nosotros. Y así la parte externa femenina no nos va a manipular y vamos a tener perfecto control de nuestras emociones. Aquí vemos que este personaje va a aparecer como el prototipo del héroe. El prototipo del héroe que va a dar muerte al dragón para rescatar a la princesa. Vemos que el dragón está representado por la mujer, que de alguna forma es una mujer dominante, está está poniendo la mano sobre el hombro del joven, y el joven tiene que desligarse de esa mujer dominante que su arquetipo es el dragón o la serpiente, para poder estar con su princesa, ¿no? Con lo que verdaderamente ama, con lo que verdaderamente quiere. Y esto lo vamos a ver reflejado en los cuentos de hadas, donde el héroe tiene que rescatar a la princesa. El símbolo de San Jorge, donde vemos que tiene que matar al dragón, lo vemos representado en el águila bicéfala del escudo de armas rusa. Entonces, pues es un tema que se está repitiendo constantemente, ¿no? El conflicto, ¿no? Dar muerte al dragón para resucitar a la princesa. Eh, el héroe tiene que, de alguna forma, apartarse de su fascinación natural hacia la parte materna para poder realizarse en la vida y poder conseguir a su verdadera princesa. Sin embargo, pues hay que recordar que de alguna forma este héroe vamos a ser nosotros en la vida, y para poder superar, para que tengan una trascendencia, tenemos que superar ciertos conflictos. Entonces es importante, es la esencia, el conflicto es la esencia del crecimiento espiritual, si no la vida se vuelve una abstracción y hay que enfrentarla. Si nosotros nos damos cuenta, este arcano le sigue al arcano del hierofante o el del papa, y nos va a hablar de que pues hay que bajarse a veces de las nubes, ¿no? De lo espiritual y estar jugando al gurú y enfrentarse a lo que es la vida, ¿no? La realidad, el conflicto. Si no, pues no se va a tener una verdadera trascendencia espiritual si se está metido todo el tiempo en unas cuatro paredes, ¿no? Y hablando de hipótesis en cuanto al crecimiento espiritual. Ahora vamos a pasar al tema que nos concierne, y les voy a decir que está asociado al arquetipo mercurial. El arquetipo mercurial es básicamente la libido, el eros. Es el gran propiciador del conflicto, pertenece a la naturaleza primaria del ser humano mientras estemos vivos, se relaciona también al mismo tiempo con las formas más elevadas de espíritu. Platón nos habla de que el eros es el deseo y la persecución de la totalidad, y es la libido de la cual nos habla Freud y Jung, de las cuales ya les había hecho una descripción. Los personajes que van a representar esta figura son Kama, Eros, Cupido, Frey, Adonis, Tamus, y sus encarnaciones vendrían siendo ciertos iluminados como Krishna, Buda y Jesús. El Eros es la fuerza de la vida. Y para cerrar les voy a compartir esta última frase que dice así: los que creen que la piedra filosofal se endurece antes de haberse disuelto, cometen un gran error, pierden tiempo y esfuerzo. Entonces, pues para llegar a lo que es alcanzar la piedra filosofal, es importante pues curtirse
de cierta forma en el conflicto. Es difícil, a veces uno quisiera evitarlo, ¿no? Pero es importante confrontarlo. Finalmente, lo que yo les puedo decir es que no me crean nada, investiguen, hay muchas lecturas, como les vuelvo a recordar que Sally Nichols nos da una muy buena interpretación sobre la asociación de los arcanos con los arquetipos. Y también lean a este libro que les recomiendo, del cual les hablo, a Carl Jung, La dinámica del inconsciente. Y pues ya para cerrar, creo que se me olvidó mencionarles esto. Carl Jung nos decía básicamente que esa lucha entre lo que es nuestra parte instintiva y animal con la parte espiritual es precisamente de esa lucha de donde va a nacer esa energía dinámica que es el Eros, y el equilibrio entre estas dos es el que nos va a dar de cierta forma el crecimiento espiritual, la búsqueda del equilibrio de estos dos fenómenos, entre la animalidad y el mundo espiritual. Es cuanto, les agradezco que me hayan escuchado, esta vez me tardé un poquito más, pero es bien interesante este arcano porque este arquetipo nos va a mostrar lo importante que es el equilibrio, ¿no? El conflicto. Básicamente esta carta tiene que ver con el equilibrio y la armonización de los opuestos. Es cuanto.